Tuki. Ustedes van a ver ahí recording. Sí. Bueno, Sí. voy a compartirles a ustedes un video. ¿Lo están viendo? Sí. Golosinas que cambian de tamaño. Bueno, ahí está. Espero que quedó. Ahí está. Si vamos a estar media hora con este video, voy a adelantarlo un poquito. Ahí está. ¿Quién hace un ruido? Bueno, a ver. ¿Leto? ¿Sí? Pregunta Sol si esta clase es la obligatoria. No, no es la obligatoria. Ok. Ahí está. Espero que avance un poquito. Fíjense. Esto es un marshmallow, uno de esos caramelitos que parece de goma, adentro de una jeringa. ¿Está? Le tapan la punta a la jeringa y tiran del émbolo para atrás. Fíjense lo que pasa con el caramelito ese. ¿Qué pasa con el volumen del caramelito? ¿Sí? Se incrementa. Se disminuye. No, cuando está tirando para atrás, el volumen del caramelo se infla, parece. Ah, sí. Ahí sí. Se incrementa. Y cuando empujamos el émbolo, Se disminuye. exacto, ahí sí disminuye. Cuando nosotros empujamos el émbolo, ¿qué es lo que estamos aumentando? ¿Qué estamos haciendo? Metiendo presión. Metiendo presión, perfecto. Cuando metemos presión, ¿qué pasa con el volumen? Ahí detuve el video. Se achica. Cuando metemos presión, el volumen se achica. Esa es la primera ley. Ley de Boyle-Mariotte. Cuando a temperatura constante aumenta la presión, el volumen disminuye, se achica. ¿Estamos? Voy a volver a compartir. A ver si tengo o me quedó, se me colgó. Voy a volver a compartir, en este caso, un archivo, un simulador. Acá está, propiedad de los gases. Tuki. Fíjense, ¿lo pueden ver? Ahí tenemos. Sí. Sí. Perfecto. Ahí tenemos un recipiente, un inflador, que te ve acá. Si quiero puedo agarrar así y tiro un poco de aire. Estas partículas es el gas ideal. Acá tenemos un medidor de presión, por eso está la palabra presión. Dice abajo 9 atmósferas. Acá una especie de estufita, puedo meterle calor o puedo meterle hielo para bajar la temperatura. Si lo suelto, un termómetro, y esto es un simulador. Si yo, por ejemplo, achico el volumen, agarro la tarro este y lo aplasto, fíjense qué pasa con la presión. Yo achico el volumen y ¿qué pasa con la presión? Fíjense. Se disminuye. El volumen se disminuye, pero la presión ¿qué pasa? Aumenta. Aumenta. Es lo que decía yo. Perfecto. Voy a meterle un poco más de aire. Lo voy a calentar un poquito. Así se aumenta. Es más, voy a ponerle partículas de otro gas. Fíjense si pongo un poquito de desodorante en el aire. Las partículas rosas representan el desodorante. Se desparraman por todo el aire. Y ahora, como metí más gas, aumentó la presión. Pero ahora vamos a hacer de vuelta. Bajo el volumen, ¿y qué pasa con la presión? Bajo volumen, y la presión
¿Qué pasó con el relojito? Subió la presión. Subió la presión. Aumentó bastante. Aumentó la presión y bastante. Si yo levanto el volumen, la presión baja. Bajo el volumen, la presión aumenta. Y es más, puedo meter más gas y cuando meto más gas la presión aumenta. Bueno, hasta que vuela la tapa. Ahí, si volé la tapa, me pareció gracioso la simulación que volaba la tapita. Pero bueno, le falta espectacularidad. Eso pasa cuando ustedes, bueno, no sé si ahora tienen una pava, la ponen una pava al fuego o tienen pava eléctrica. Cuando ustedes tienen una pava, Yo tengo pava eléctrica. bien, recuerden, capaz que vieron cuando eran chiquitos alguna pava en la cocina. Cuando aumenta Sí. la temperatura, ¿nunca vieron que la tapita empieza a saltar y La tapa salta, sí. Exacto. Sí, también empieza a hacer ruido, tipo, que Sí, a mí me pasó más de una vez con mi botella de agua, así, me pasó Exacto. más una vez. Ujú. Que te andaba un poquito y después me volví a caer. Exacto. Bueno, ahí también aumenta la presión, pero ahí aumenta la presión porque aumenta la temperatura. Pero ahí me escapé un poquito de tema. Acuérdense, entonces, la ley de Boyle-Mariotte, a mayor presión, mejor dicho, sí, a mayor presión, menor volumen. La ley de Boyle-Mariotte relaciona presión con volumen. Si quieren, lo pongo en el pizarrón. Vamos a agarrar, voy a ponerme a mí. Entonces, primero, Boyle-Mariotte. ¿Se ve el pizarrón? Sí. sí, se ve bien. Bien. ¿Y las letras, las palabras? Sí. Sí, Entonces, se ve todo bien. Sí. cuando la temperatura es constante, a mayor presión, implica menor volumen. Estamos hablando de los gases, ¿eh? ¿Está? A mayor presión, menor volumen. Eso tenerlo siempre presente. Yo aprieto más un gas, el volumen baja. Suelto porque le bajo la presión y el volumen se agranda. Cuando ustedes respiran, les pasa eso. Cuando ustedes inflan sus pulmones, ustedes le bajan la presión. Cuando el diafragma se infla, hagan la prueba, inflen sus pulmones. ¿Qué hacen? Con los músculos del diafragma hinchan la panza. Al hinchar la panza, bajan la presión y aumenta el volumen. Y además de aumentar el volumen de su panza, aumenta el volumen de los pulmones. ¿Hasta acá estamos bien? Con sueño, pero bien. Bien. Primera ley fue Boyle-Mariotte. Recuerden de la clase pasada, nosotros teníamos siempre, en un costadito del pizarrón, voy a poner las variables. Presión, volumen, temperatura y masa. En el simulador que recién les mostré, la presión se mide con el medidor de presión. El volumen, vos abrís y cerrás la cajita. La temperatura la medís con un termómetro y la aumentás metiéndole fueguito. Y la masa la metés con un inflador. ¿Estamos? Presión, Sí. volumen, temperatura y masa. Y en la ley de Boyle-Mariotte, la temperatura y la masa fueron constantes. O sea, la ley de Boyle-Mariotte juega con presión y volumen. ¿Está? Sí. Perfecto. Vamos a arrancar entonces ahora con la ley de Gay-Lussac.
perdón, la ley de Gay-Lussac tiene dos leyes. Una que hizo solito y otra que hizo con Charles. Voy a Ahí ver lo si- saqué. ¿Eso no es alemán? ¿O no? no sé si son ingleses, creo que es inglés. Después cuando le pase algún video, vamos a ver que, o cuando les dé algún video, ahí dice la nacionalidad. Europeo seguro, porque todos estos estudios los hicieron en Europa. A ver, vamos a tratar de... armar un video. Y compartirlo. A ver si me queda acá. Ah, bueno, con propaganda y todo. Ahí está. ¿Ven el archivo, chicos? ¿Ven el video? Sí, sí. Sí. Perfecto. La idea es, estamos agarrando una botella y le metemos agua caliente. ¿Mm? Ahora, vamos a poner en la botella un globito y, a ver, recuerden, recién le pusieron agua caliente y pusimos un globito. Ahora le va a meter agua fría. Cuando le meta agua fría, ¿qué va a pasar con la temperatura? Exacto, Lucas. La temperatura va a bajar, va a disminuir. Bien, entonces, vamos a ver qué pasa cuando la temperatura disminuye. Miren el globito. ¿Qué pasó con el globo? Se está inflando, ¿no? Un poquito. Sí, pero ¿para dónde se está inflando? Para adentro. Adentro. Para adentro. O sea que el volumen del aire disminuyó. El globo se metió para adentro. ¿Mm? Se chupó. ¿Mm? Impactada. En realidad bajó el volumen. Sí, se ve Sí, medio se traba trabado. un poco. Un poquito trabado se ve. Bajó el volumen y bajó la temperatura. ¿Mm? Bueno, me quedó. Recuerden entonces, la otra ley, voy a tratar de sacar algunas cosas porque si no, la otra ley que vamos a plantear ahora es, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Están hablando sobre el video, de cómo se veía, tipo, Ahí está. la calidad. No, se me mezcló con otro video detrás. ¿Mm? No, sobre que Lucas es un fachero. Por favor, mirá que te queda grabado todo, ¿eh? A ver, vamos a compartir la segunda parte. Ahora estamos jugando con temperatura y volumen. ¿Mm? Vuelvo a compartir el simulador y a ver qué pasa. Voy a empezar de vuelta la experiencia. Ahí tengo. Quiero meter gas, inflo gas. Tuki, 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 tuki. Ahí está. La presión la trato de mantener constante. Bueno, voy a poner acá mantener constante la presión. Ahora, ¿cómo aumento la temperatura? Mantener constante nada, el volumen, temperatura, presión. Mantengo la presión. Si aumenta la temperatura, le meto calorcito, ¿qué pasa con el volumen? Sí. Se agranda. Está grande. Se agranda. ¿Mm? Vamos a achicarlo. No me puedo achicar. Ahora no voy a mantener constante nada. Uy.
va de vuelta. Voy a meter un poquito más de gas. Entonces, mantengo constante el volumen. Perdón, ¿qué dije? Mantengo constante la presión, que era lo que pasaba con la botellita. La presión estaba constante. Aumento la temperatura Y se altera. Ah, no. y el volumen empieza a subir. Si Sí. bajo la temperatura, el volumen empieza a bajar. Lo que pasa es que vos fijate, las partículas se empujan a la pared y cuando aumenta la temperatura las partículas le dan más duro a la pared. Va más rápido. Entonces, segunda ley. Cuando la presión es constante, presión constante, ¿qué pasa con el volumen y la temperatura? Cuando la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Cuando la temperatura baja, muy bien, Lucas, el volumen baja. Exacto. Lo voy a meter en el... Dejo la simulación por un rato. Después le voy a pasar la dirección de esta simulación. Y bueno, también le voy a pasar la dirección de los videos cuando les dé el laburito. Gracias, Leto. No hay de qué. Por ahora... A ver, ¿dónde quedó mi borrador? Segunda. No sé cuál es la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, y tampoco se la voy a preguntar Leto. por el nombre. ¿Sí? ¿El trabajo nos lo vas a dar hoy para hacer, tipo, para No, se los voy a empezar a dar el hacerlo? lunes. Se los voy a dar el lunes. Ah, ok. ¿Quiere que se lo Vale. adelante? No. Era para saber. No, si- igual va a ser para el otro lunes. Ah, para el otro. Y de un lunes al otro lunes. Les doy una semana. Ah, Lo ok. manda este lunes y lo tenemos que entregar el otro. Exacto. Ah, ok. Ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac, creo que sí, esta es de Charles, porque leí que Charles le gustaba viajar en globo y esto también corresponde a un globo. Si aumenta la temperatura, el globo se infla a presión constante, exacto. Entonces, es más, lo puedo poner acá como ejemplo para que lo tengan presente. Globito. A presión constante. Presión constante. Saben que CT es constante. A más temperatura, díganme si se ve la fibra verde. A más temperatura, más Más o menos. volumen. Más o Un menos, poquito. creo. Ahora le cambio el color. Vamos a mezclarlo con un rojo. Con el mismo azul. A más temperatura, más volumen. O sea, si a esto le metemos un solcito, para que aumente la temperatura, el sol entrega calorcito y entonces el globo aumenta su volumen. Más temperatura implica Que vale tener frío. más volumen. ¿Qué pasa, Vito? Esto no se puede. Bueno. Bien. Segunda ley. Aumenta la temperatura de un gas ideal, aumenta el volumen. ¿Está? Estamos hablando a presión constante. ¿Se entiende? ¿Puedo pasar a la otra ley? Bien. Sí. Vamos todavía entonces. La otra ley también es de Gay-Lussac. Y en este caso va a tener volumen constante.
Si tenemos el volumen constante, ¿qué es lo que vamos a relacionar? La temperatura y la presión. Voy a esperar a ver que arranque este otro video. Si lo puedo compartir. Tuki. Valen, tenés sueño. Sí. Ofa, ahí está. Ahora puedo compartir. Tengo que comer las propagandas, pero bueno. Acá está. ¿Se ve? Sí. Ufa. Quiero que se aumente. Ahí está. Una lata que se calienta y da saltitos. No, lo volví a trazar. ¿Se ve o está medio...? Sí, 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 sí. Bien. Fíjense lo que pasa. Es parecido al de la pava en el fondo. Ponemos una latita. Tendría que taparle la marca para no hacer propaganda, pero en fin. Y le pusimos un poco de agua. Ahora le metemos un mecherito. ¿Qué le pasa a la lata? Nadie la está tocando, ¿eh? ¿Por qué? se mueve sola. ¿Por qué se mueve sola? Porque 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 la Sube la temperatura, presión. porque Porque la sube la temperatura sube. temperatura. Exacto. Adentro tiene un gas. Sube la temperatura y al subir la temperatura sube la presión. Te oí un poco entrecortado, pero te oí, Lucas. ¿Mm? Siempre es eso. En este caso, subió la temperatura y subió la presión. El volumen de la latita es constante. ¿Mm? En un desodorante pasa lo mismo. Si yo tiro un desodorante al fuego, sube la temperatura, sube la presión y llega un momento que la lata no aguanta esa presión y explota. Hay que tener cuidado en ese sentido, nunca dejar un desodorante, un aerosol al fuego o a una fuente de calor muy importante. Voy a plantear la ley en el pizarrón y después vamos a hacer la simulación o vamos a verla. Esta sería también 3, ley de Gay-Lussac. Ya no sería la de Charles, simplemente Gay-Lussac. Y ahora lo que es constante es El volumen. el volumen. Muy bien. Volumen. Volumen. Si el volumen es constante, vamos a jugar con la presión y la temperatura. A más temperatura, más presión. A más temperatura implica más presión. Los gases están tranquilitos acá. Cuando le meto un fueguito para aumentar la temperatura, va a aumentar la presión. No sé. A ver, déjenme pensar a ver qué dibujo puedo hacerles. Ah, el de la pava. La pava. Tuki. El pico de la pava. La tapita. Le voy a poner un poco de fuego. Un poquito de agua para que evapore. Entonces, cuando aumenta la Listo. temperatura, aumenta la presión. ¿Sí? Dice Lucas que quedan 5 minutos de reunión. Exacto. Gracias, Lucas. Si se corta, volvemos a esperar. Volvemos a entrar, aunque sea para despedirnos. Total, es cortito. ¿Mm? A ver. Aumenta la temperatura, aumenta la presión sobre la tapa. Y al aumentar la presión sobre la tapa, ¡pif!
la tapita se levanta y el gas se escapa. A ver si puedo compartir. ¿Dónde está? Ah, ya sé por qué no lo puedo compartir. Primero tengo que salir de acá, porque lo tengo los dos en el mismo. Ahora sí. Compartir este. A ver, tengo el gas. Ahora, el volumen, que es lo que mantengo constante, ¿no? Vuelvo a ponerlo en 0, mantengo constante el volumen, meto un poquito de gas. ¿Quieren gas así o gas perfumado con...? Me gustan las más chiquititas porque van más rápido. Gas perfumado. Ahí está. Bien, mantengo el volumen constante y aumentamos la presión. Perdón, aumentamos la temperatura, le metemos fueguito. Fíjense que el termómetro te mide en grados Kelvin, 400, 500. ¿Qué pasa con la presión? Miren el relojito que marca la presión. La presión sube y la temperatura. Sube, y la temperatura también. Sube. Bueno, voló la tapa de tanta presión. Llega al máximo. Sí. Bueno, la temperatura llega a la temperatura que quiere. Y entonces, esta sería la segunda ley de Gay-Lussac. Aumenta la temperatura, aumenta la presión. Ahora, como voló la tapa, el gas se desapareció y bueno, bajó todo a la presión atmosférica y a la temperatura normal, temperatura ambiente. Además, yo dejé de darle fueguito. Bien. Esos es sintéticamente las 3 leyes. La clase que viene vamos a hablar un poquito más de estas leyes para cerrar el tema un poco, para explicar un poco la práctica esta y después, bueno, vamos a ir avanzando. Gracias por ayudarme en esta grabación.